Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Hoy que volvemos a vivir la zozobra, la noche negra, primero porque está aquí el coronavirus, segundo porque han bajado los precios del petróleo y tercero porque Lenín Moreno ha decidido tomar medidas económicas que nuevamente recrudecen la situación difícil de los ecuatorianos y que ya fueron motivo de estallido social en octubre. Y sin embargo, parece que la lección no fue aprendida, no fue entendida. El asunto importante es que se pretende y se sabe a ciencia cierta, de manera cierta, que las próximas elecciones las va a ganar Rafael Correa y los correístas. ¿Cómo sabemos que eso es verdad? Porque le están tratando de anular al movimiento Revolución Ciudadana y a la lista 5. Esta acción, que comienza a ser una acción desesperada, es un grave error. Y es un grave error de Lenín Moreno, que por supuesto no sabe dónde está parado, y de sus dos asesores más importantes, Luis Hernández y Osvaldo Jarrín. Los dos parten del mismo concepto en su estrategia. Consideran que la guerra es la ocupación territorial y que la ocupación territorial es el objetivo y fin de la guerra. Y para la ocupación territorial hay que tratar de sacar al correísmo de todos los rincones donde se pueda encontrar. Si se encontró en el Consejo Interino de Participación y en el Consejo Definitivo de Participación Ciudadana, pues había que sacarlo. Si se encontraba en la prefectura de Pichincha, tratarán de sacarla. Si se encuentra en la prefectura de Manabí, pues tratarán de sacarla. Y por supuesto eso es muy difícil, para lo cual la alternativa es sacarlo de las próximas elecciones, para lo cual se quiere anular a esta lista, la lista de Rafael Correa. El cerrar todas las puertas al enemigo, según Sun Tzu y su libro El arte de la guerra, es un grave error, porque el enemigo peleará hasta la muerte y con más ansias y ferocidad, por lo cual es muy probable que en las condiciones que está ahora Lenín Moreno, que se encuentra agotado económicamente, se encuentra agotado físicamente y se encuentra agotado en el respaldo popular, agotado socialmente y políticamente, este agotamiento y pretender hacer un ataque al enemigo con un ejército agotado, azorado, debilitado, es una grave estrategia política, militar y social. Por supuesto, detrás de todo este fenómeno y ese proceso está la embajada norteamericana, que es la que maneja esencialmente a los dos militares que les he mencionado. Los dos son asesores de la embajada. Lucho Hernández es asesor de la embajada norteamericana y Osvaldo Jarrín es consejero y profesor del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pero es un error de los Estados Unidos mantener esta situación. ¿Cómo llegamos a tener esto? Primero, partamos de algunos conceptos fundamentales que yo aprendí del general José Gallardo, ministro de Defensa y quien dirigió la guerra en el CENEPA. Justamente dirigió a Osvaldo Jarrín y a Luis Hernández. El principio fundamental del que partía él es que la guerra es la lucha de materiales. Es decir, se trató de la lucha de materiales. En este caso, el objetivo que tenía la embajada norteamericana, Osvaldo Jarrín y Luis Hernández, era la toma del gobierno. Y la toma del gobierno significaba tener al Estado ya no en oposición a los ricos, como pasaba en la época de Rafael Correa, sino a los ricos y a toda la infraestructura
del Estado más todas las autoridades y todos los empleados del Estado en unidad, haciendo conjunto, los ricos y los empleados del Estado más toda la infraestructura del Estado, se juntaban las dos para tratar de impedir a toda costa el retorno de lo que se llamaba el socialismo del siglo XXI. Pero el gran error de este proceso fue que pasamos de un momento de distribución de la riqueza a un momento de concentración de la riqueza. Y esta concentración de la riqueza que ahora todos sabemos, por ejemplo, está en los bancos que han ganado este año 600 millones de dólares en lo que va del año. 600 millones estamos hablando. Y en cambio, no ha habido obras, no ha habido crecimiento económico, no ha habido, se desapareció el desayuno escolar, se han ido a la desocupación 70.000 ex empleados del gobierno, se ha reducido la masa laboral estatal, pero además ha caído el gobierno en una desaceleración y pasamos del 2.4% del crecimiento al menos 5% y vamos a llegar ya al menos 1%, de tal manera que, por ejemplo, el riesgo país ya está en 2.000 puntos. Esto significa que cuando le prestan dinero a Colombia, lo hacen apenas con el 5% de interés, mientras que a Ecuador le prestan, y estos préstamos que le quieren dar, ya son con el 15% de interés, porque no es confiable. Así pues, se puede hablar de que la famosa ocupación del Estado, el uso de todos los recursos del Estado, el uso de todos los recursos de los ricos en el Ecuador ha ido camino al fracaso porque todo se ha concretado en una simple mala distribución de la riqueza. Por supuesto, el segundo elemento es el factor sorpresa de donde partió todo este proceso anti-revolución social ciudadana y fue el origen. El factor sorpresa fue la traición de Lenín Moreno, la traición de los asambleístas y la traición de algunos miembros de la cúpula de Alianza País, que eran el prefecto de Pichincha, el exalcalde de Quito y otras personas que habían llegado a cargos públicos gracias al éxito que estaba teniendo la Revolución Ciudadana cuando gobernaba Rafael Correa. Se va Rafael Correa y todos se cambian de bando, traicionan a Rafael Correa, lo abandonan, traicionan a Jorge Glass, lo apresan y permiten la persecución del resto de sus compañeros. Y esto está coordinado por la embajada norteamericana, por Donald Trump, y ellos a su vez actúan a través del ejército y la policía, a la que reciben como regalo de Lenín Moreno, pues controlan el ejército a través de una base en Manta y una base en Galápagos, y controlan a la policía a través de un entrenamiento dado por la DEA. En estas condiciones, el factor sorpresa se convirtió justamente en el ejército y la policía que, a diferencia de todos los gobiernos anteriores, el ejército sirvió y fue un regulador, un moderador de la inconformidad social. Si no, recordemos que cuando Abdalá Bucaram hizo y tomó medidas económicas, el pueblo se levantó y el ejército lo sacó. Luego lo mismo hizo Yamil Mawad, hizo la gran quiebra bancaria y el ejército actuó sacándolo. Finalmente Gutiérrez hizo una traición a los ecuatorianos, aplicó recetas del Fondo Monetario Internacional, llevó al colapso al país y el ejército también actuó. Pero en esta ocasión, el ejército, en lugar de actuar en favor de los manifestantes, como había sido durante todos los años, estamos hablando desde 1995 hasta la fecha, ahora pues cambió
se volvió contra el pueblo, produjo 11 personas muertas y el ejército traicionó. Esto nos va a poner, nos despertó, y en la próxima charla analizaremos cómo los ejércitos de América Latina se han convertido en el principal peligro que tiene la región. Entonces, el gran problema es que el factor sorpresa simplemente terminó en un deterioro moral que se llama falta de credibilidad, falta de confianza, rechazo de la población. Y esto es la clave para entender cuando Lucho Hernández me dice: al Ecuador no hay quien le salve. Es decir, ya las Fuerzas Armadas no le pueden salvar al Ecuador porque las Fuerzas Armadas han manchado su nombre. Por último, nos queda el concepto que Lucho Hernández, que tiene el concepto de que la guerra es la ocupación territorial, difiere con el concepto de su profesor y maestro, el general José Gallardo, que dice: el objetivo fundamental de la guerra no es la ocupación territorial. El objetivo fundamental de la guerra es la rendición. La rendición significa la aceptación, la sumisión, la renuncia de los derrotados y entender el beneficio que supone el ser conquistados y el nuevo modelo de gestión o la forma nueva de gobierno. En este caso, la nueva forma de gobierno no cuajó, fue creando resistencia, no tiene gente que acepte con sumisión las normas, las disposiciones económicas, los discursos del presidente, la posición de las Fuerzas Armadas. La gente se niega a renunciar a sus derechos y no acepta el alza de los combustibles, no acepta la disminución de sus salarios, no acepta nada. Y en dolarización esto es muy grave, porque si no hubiera habido dolarización era muy fácil. Se devaluaba la moneda y todos habían devaluado sus salarios, empleados públicos y no públicos. Y todos los que tenían dólares e inversión en tierras, en bienes, ganaban. Pero no tenemos moneda nacional. No podemos disminuir los sueldos mediante una devaluación. Y por el contrario, el dólar se va revaluando. Y esto ha sido la salvación de Ecuador, porque el no perder la capacidad adquisitiva por parte de la población es lo que ha permitido que los colegios, las escuelas, el transporte, los servicios sigan funcionando. Si se hubiera tenido una moneda propia y se devaluaba, sucedía lo de Argentina. La gente ya no podía pagar la luz, ya no podía pagar el transporte, ya no podía pagar el agua, ya no podía pagar al banco y se producía un colapso peor. Gracias a la dolarización es que no se pudieron aplicar medidas definitivas del Fondo Monetario y generamos el motivo fundamental de por qué Luis Hernández afirma que este gobierno la tiene todas perdidas, que es la resistencia. Este gobierno ha generado resistencia, oposición. Ya la gente no lo quiere. Y lo peor que le puede suceder a un ejército y a un gobierno es que los habitantes a los que se supone que tiene que defender o que tiene que gobernar simplemente deciden quitarle el apoyo. Cuando el gobierno, cuando la policía, cuando el ejército ya no tienen el apoyo de su propia población, que es de donde vienen los soldados, donde están sus familias, donde están sus amigos, entonces la guerra está perdida. Es el fin del gobierno de Lenin Moreno y estamos viviendo ya lo que se dicen los manotazos de ahogado. Es lo que está dando este momento el gobierno con las medidas económicas, con tratar de hacer desaparecer al partido de Rafael Correa y con tratar de persuadirnos de que
estemos juntos con el gobierno en esta tragedia del coronavirus y de la caída de los precios del petróleo. Nadie está con él. Si se puede ahogar y se lo puede ahogar, todos estaremos más tranquilos. Muchas gracias.